Si quieres saber cuál es la verdadera historia de Coraline, quédate para ver el video porque voy a resumirte la historia del libro, la verdadera historia capítulo por capítulo, así que comencemos. Todo comienza con una niña llamada Coraline y no Caroline. Esta niña se mudó junto a su padre y su madre en una casa muy antigua. Esta casa está dividida en 4 partes. La parte principal donde ellos vivían, un sótano donde vivían 2 señoritas de edad mayor, un ático donde vivía un señor un poco raro y una parte abandonada, un apartamento abandonado que nadie vivía. Estaba completamente vacío. Coraline era una niña que le encantaba explorar, por lo tanto visitó el sótano de la casa donde conoció a sus vecinas, Spink y Forcible, que resultaron ser 2 señoritas regordetas que habían sido actrices en su juventud, pero ahora simplemente eran 2 señoras de edad mayor con muchos perros. También la pequeña Coraline conoció al anciano excéntrico del ático, el cual supuestamente estaba adiestrando un circo de ratones para tocar instrumentos musicales. Esto implicaba que Coraline no tenía nadie remotamente de su edad para jugar o para pasar el tiempo, y simplemente se la pasaba explorando los alrededores de la casa completamente sola, y exploraba el jardín de la casa o la cancha de tenis abandonada de la casa o los largos caminos de rosales consumidos por insectos que tenía en la casa. Y si regresamos al día de la mudanza, las 2 vecinas de Coraline le advirtieron que había un pozo detrás de la cancha de tenis, que no se acercara a él porque podía ser muy peligroso. Y por esa misma razón, Coraline decidió visitar el pozo para saber dónde estaba y no acercarse a él. Y en el camino hacia el pozo, Coraline se encontró con un gato negro que no parecía nada amigable, y cada vez que se acercaba a acariciarlo, el gato negro se escapaba. Y así pasó Coraline las primeras semanas en esa casa, prácticamente explorando y descubriendo todos los alrededores de la casa. Hasta que un día una lluvia torrencial apareció y la madre de Coraline no la dejó salir a explorar los alrededores de la casa. Podía hacer cualquier cosa adentro de la casa, pero que no la molestara a ella. Pero Coraline tenía un problema. Ya había leído todos sus libros, había visto todas las películas de la casa y no había nada interesante que ver en la televisión. Así que fue a molestar a su padre, el cual también estaba trabajando, y este le recomendó a Coraline explorar el interior de la casa, mientras que lo dejara trabajar en paz. Coraline, con un nuevo objetivo, emprendió su pequeña aventura y contó todas las ventanas de la casa, contó todos los objetos de color azul de la casa y contó todas las puertas de la casa. Y encontró algo muy extraño. Había una única puerta en toda la casa que estaba completamente cerrada. Era una gran puerta de madera que se encontraba en la mitad del salón. Coraline llamó a su madre para descubrir qué había detrás de esa puerta, y con la llave más antigua de la casa, Coraline y su madre abrieron la puerta que estaba cerrada y encontraron una pared de ladrillo. Durante el resto del día no pasó nada extraordinario. El padre simplemente después del trabajo realizó la cena. A Coraline le parecía un poco sosa la comida del padre, pero bueno, se la comía porque no había nada más que comer. Al final del día todos se fueron a dormir y hubiera sido un día completamente normal, pero Coraline escuchó un ruido en el interior de la casa y decidió explorar qué había producido ese ruido. Pasó a ver a sus padres, pero estaban completamente dormidos en su cuarto. Revisó un poco por la casa, pero no encontró absolutamente nada. Y cuando iba de regreso a su cuarto, Coraline vio como una sombra se movía y decidió seguirla. Esta sombra se dirigía al salón, y cuando Coraline entró al salón, por un momento creyó ver en la oscuridad del salón a una mujer alta y delgada, y cuando prendió la luz no encontró absolutamente a nadie. Lo único diferente era la gran puerta de madera que su madre había abierto ese mismo día, y en este momento la puerta de madera no estaba cerrada como lo dejó la madre. En este momento la puerta de madera estaba abierta, y Coraline decidió ver qué había detrás de la puerta. Y esta vez Coraline encontró de nuevo una pared de ladrillos. Esa noche Coraline soñó con unas figuritas negras con dientes afilados amarillos y ojos rojos, que le decían lo siguiente: somos muchas y somos pequeñas y somos muchas. Estamos aquí antes que tú llegaras y seguiremos aquí cuando tú caigas. Al día siguiente apareció una espesa niebla durante la mañana y Coraline quería salir a explorar, quería salir y entretenerse un poco, pero su madre le dijo que no podía salir porque podía ser peligroso, porque podía caerse y lastimarse. Pero le dijo que podía ir a caminar alrededor de la propia casa. Así que Coraline le hizo caso a su madre y caminó alrededor de la casa. Y Coraline se encontró con sus vecinas Spink y Forcible, y estas vecinas la trataron muy bien, contándole anécdotas sobre su juventud. Después de hablar con sus vecinas, Coraline se encontró con el vecino del ático, el cual tenía un mensaje de sus ratones para Coraline. El mensaje que tenían estos ratones hacia Coraline era: no cruces la puerta, Coraline. No cruces la puerta. Y esto le pareció a Coraline un poco raro por distintas razones. La primera de ellas era por todo lo que pasó el día anterior, lo de la puerta. Y lo segundo
era que los ratones le mandaron un mensaje a ella. Y ella no conocía a unos ratones que hablar. Así que simplemente Coraline ignoró esto y regresó a su casa. Al final Coraline regresó a su casa y no sabía qué hacer y su madre le recomendó dibujar o hacer cualquier otra actividad en la casa. Pero Coraline intentó dibujar pero falló rotundamente. Estaba completamente aburrida. Así que por simple curiosidad y completo aburrimiento, Coraline trató de abrir de nuevo la puerta del salón, la gran puerta de madera que el día anterior estaba sellada con ladrillo. Pero esta vez la puerta estaba cerrada con llave porque parece que su madre la cerró esa misma mañana. Y como no sabía qué hacer, ya no tenía nada que hacer, fue a molestar a su padre. Y el padre recomendó a Coraline que fuera a visitar a sus vecinas, que hablara un poco más con ellas, que ya eran bastante agradables, así que pasara tiempo más con las vecinas. Las vecinas recibieron a Coraline con bastante alegría porque eran bastante agradables y la pasaban bien con Coraline. Y le ofrecieron té para después leerle la fortuna con los restos de té en su taza. Y ambas vecinas se dieron cuenta de que Coraline pasará por un grave peligro. Así que para darle un poco de suerte o para ayudarla en este grave peligro, decidieron regalarle algo. Le regalaron una piedra bastante curiosa. Esta piedra tenía un agujero en medio y supuestamente la iba a proteger. A los días, Coraline y su madre están en el aeropuerto para despedirse de su padre, ya que hacía un viaje de negocios hacia Londres. Después de despedirse, se fueron a comprar el uniforme escolar de Coraline, ya que muy pronto iba a comenzar las clases. El uniforme escolar era bastante gris, bastante simple, no era nada especial. Y Coraline quería unos guantes de colores para animar un poco su uniforme, ya que era bastante simple. Pero su madre se negó rotundamente y simplemente se llevaron los uniformes. Y simplemente después de la tarde de compras regresaron a la casa y se dieron cuenta de que el refrigerador estaba completamente vacío. No había comida. Así que su madre salió a comprar comida y Coraline se quedó sola en la casa porque estaba bastante cansada y no quería salir de nuevo. Pero no tenía nada que hacer. Trató de leer un libro, pero estaba sumida en el aburrimiento. No tenía nada que hacer, no tenía amigos, ni siquiera sus padres estaban ahí para hacerle una especie de compañía. Así que por simple curiosidad y bastante aburrimiento, Coraline decidió volver a abrir la puerta del salón. Así que agarró la llave más vieja de la casa y cuando estaba a punto de abrir la puerta, ella sabía que estaba haciendo algo malo. Sabía que estaba haciendo algo que no debía hacer. De hecho, revisó si su madre había llegado varias veces y no había llegado. Así que abrió la puerta. Así que por simple curiosidad, Coraline agarró la llave más vieja de la casa y decidió abrir la puerta extraña del salón. Coraline curiosamente sabía que estaba haciendo algo malo y revisó si su madre había regresado, pero no. Coraline estaba completamente sola. Al no escuchar a su madre, abrió la puerta y se encontró con un pasillo. Ya no estaba la pared de ladrillo. La pared de ladrillos había desaparecido por completo. Y al final del pasillo, Coraline se encontró con una puerta que daba a un salón muy idéntico al de su casa. Coraline se encontró con una señora muy parecida a su madre, pero con una piel más blanca, más delgada y con unos botones en lugar de ojos. Esta señora invitó a comer a Coraline presentándose como su otra madre. Coraline presentaba bastantes dudas de lo que decía esta señora, pero quedó completamente cegada por el olor de la comida. Esa comida era la mejor comida que Coraline había visto y olido en mucho tiempo. Pero antes de comer, la otra madre mandó a Coraline a buscar a su otro padre para que pudieran comer los tres juntos como una familia. Después de conocerlo, los tres se sentaron a comer juntos y los padres, o por lo menos los otros padres, le dijeron a Coraline que la estaban esperando desde hace mucho tiempo. Y después de comer, la otra madre le dijo a Coraline que tenía unos ratones que iban a jugar, o por lo menos la iban a entretener a ella. Así que Coraline, un poco nerviosa, decidió subir a su cuarto, pero cuando entró, vio como unos ratones sincronizadamente comenzaron a dar vueltas y formaron una pirámide y dijeron lo siguiente: tenemos dientes y también cola. Tenemos cola y además ojos. Estamos aquí antes que cayeses tú sola. Tú seguirás aquí cuando subamos a nuestro antojo. Y en ese momento llegó un señor a la habitación de Coraline. Era muy parecido al vecino loco. O esta persona, por lo menos, tenía botones en lugar de ojos. Y los ratones artistas, cuando lo vieron, comenzaron a trepar sobre él y se metieron por debajo de su ropa. El señor se le quedó viendo a Coraline con una mirada hambrienta y la invitó a su ático para ver cómo los ratones se alimentaban. Coraline, angustiada por la impresión que le estaba dando este vecino raro, porque este sí era un vecino raro, le dijo que no iba a ir a ningún ático. Salió de la habitación y simplemente se fue. Coraline solamente quería salir a explorar. Y Coraline, justo antes de salir de la casa, se volteó y vio como sus dos otros padres se estaban despidiendo de ella mientras la miraban, la observaban. Coraline, al salir de la casa, notó que por fuera también era una réplica casi perfecta de su casa, a excepción de la entrada de la casa de sus vecinas. En el sótano
ya que tenía unas luces parpadeantes que invitaban a entrar. Pero al salir de la casa, Coraline se encontró con un gato negro. Pero este gato negro tenía una peculiaridad. Este gato podía hablar. Coraline, un poco asombrada de que los animales puedan hablar, preguntó si era el otro gato. Pero no, este gato no tenía botones en lugar de ojos. Simplemente era un gato que no necesita ni tiene nombre porque sabía quién era a diferencia de los humanos. A Coraline, el gato le sonaba un poco presuntuoso, un poco egocéntrico, pero era un posible amigo. De hecho, el gato le mencionó que le parecía astuto que ella trajera protección a ese lugar. Y cuando estaba a punto de elaborar de qué rayos hablaba con la protección, justo en ese momento el gato escuchó algo y se fue repentinamente del lugar. Después de esta inusual e inesperada conversación con un gato que habla, Coraline se dirigió al sótano con luces, a la casa de Spink y Forcible, pero al entrar a este sótano era bastante diferente, era completamente distinto al sótano real de la casa de Spink y Forcible. Este sótano no se parecía en nada al otro. Era un teatro lleno de butacas con un gran escenario y curiosamente Coraline tenía un asiento reservado al frente del escenario. Y el espectáculo eran sus vecinas Spink y Forcible, que acaban de salir al escenario, donde Spink hacía malabares en un monociclo y Forcible saltaba por todo el escenario tirando flores. Pero la parte curiosa es que ambas se detuvieron y que se quitaron la piel como un disfraz porque eran mujeres 40 años más jóvenes. Salieron dos mujeres jóvenes, esbeltas, pálidas, pero tenían botones en lugar de ojos. Y era la hora del gran espectáculo, que requería a un voluntario que claramente sería Coraline. Este espectáculo consistía en colocar un globo arriba de la cabeza de Coraline para que la otra señorita Forcible, con los ojos vendados, lanzara un cuchillo y le diera el globo en lugar de Coraline. Coraline estaba un poco nerviosa, pero la señora Forcible lanzó el cuchillo y explotó el globo. Un poco asustada al final del escenario porque pasó un cuchillo justo por su cabeza, Coraline salió del escenario, obviamente, pero le dieron una caja de bombones como recompensa. Cuando Coraline dejó el escenario, le dijeron que el espectáculo duraba para siempre, que seguirían performando sin parar. Al escuchar esto, Coraline se levantó y decidió regresar a su casa. Al salir del sótano se encontró con su otro padre y su otra madre, donde le preguntaron cómo le había ido, si le había gustado el espectáculo o no. Y justo en ese momento, cuando regresaban a su casa, la otra madre acarició el cabello de Coraline. Pasó sus manos por el cabello de Coraline y la acarició. Coraline, asustada, sorprendida y repugnada, se alejó en ese momento y le dijo a la otra madre que no lo volviera a hacer. La otra madre, cambiando de tema, repentinamente le preguntó si le gustaba el lugar. Coraline le dijo que sí, que le gustaba más que su casa, y la otra madre le parecía perfecto y le dijo que si quería quedarse con ellos, solo tenía que hacer una sola cosa. Lo que tenía que hacer era ponerse unos botones en lugar de ojos, que no tenía que preocuparse de nada ya que no le dolería. Pero Coraline, al escuchar eso, dijo que no le gustaba para nada la idea. Y justo después de eso dijo que quería irse, mientras agarraba fuerte la piedra que sus vecinas le habían dado. Coraline se marchó. Sus otros padres simplemente le dijeron que querían lo mejor para ella, que ellos estarían ahí esperándola para ser una familia feliz para siempre. Entonces Coraline salió corriendo hacia el salón, abrió la puerta y antes de sumergirse en la oscuridad del pasillo, volteó y observó a sus otros padres despidiéndose mientras la miraban. Entonces Coraline atravesó la oscuridad del pasillo y llegó a su verdadera casa. Y al voltear, el pasillo por donde había entrado desapareció y de nuevo estaba la pared llena de ladrillos. Al cerrar la puerta del salón con llave, Coraline se dirigió inmediatamente a buscar una barra de pan para comerla y de esa manera olvidar todo lo que había pasado lo antes posible. Pero con el paso del tiempo fue notando que sus padres aún no regresaban. Pasó la noche y no estaban. En la mañana siguiente y no estaban. Al mediodía y aún no estaban. Entonces Coraline decidió visitar a sus vecinas, a sus verdaderas vecinas, Spink y Forcible, donde lo único que le dijeron es que se irían al día siguiente, además de darle unas revistas para su madre con la información de los teatros donde ellas, Spink y Forcible, habían actuado en su juventud, porque hablaron con ella, hablaron con la madre de Coraline hace poco sobre ese tema. El tiempo siguió pasando y Coraline estaba sola. Comía comida en microondas para sobrevivir y durante toda la noche lloraba y se dormía recordando en sus padres. En la mañana siguiente, Coraline se despertó con el golpe de unas patas en el rostro. Era el gato negro. Curiosamente, el gato no hablaba con Coraline en este preciso momento, pero sí se comunicaba con ella. Lo hacía al parpadear. Cuando Coraline preguntaba algo, si la respuesta era sí, el gato parpadeaba una sola vez. Y de esa manera, el gato y Coraline podían hablar y tener una conversación.
y el gato le mostró dónde estaban sus padres verdaderos. El gato le llevó hasta un espejo de cuerpo entero que se encontraba en la casa, y en el reflejo se encontraban sus dos padres, asustados, débiles, y cuando vieron a Coraline, solo le podían decir auxilio. Y tan pronto como los pudo ver, sus padres desaparecieron. Entonces Coraline llamó a la policía y explicó la situación de la mejor manera que una niña de 11 años lo pudo haber hecho, horriblemente, y la policía la ignoró y cerró la llamada. Coraline sabía que nadie la iba a ayudar, que estaba completamente sola en esto. No tenía sus padres, no tenía sus vecinas, no tenía un amigo, solo tenía un gato que había conocido el día anterior, y no era muy amable. Entonces Coraline se alistó, agarrando una bata azul, unas velas y una manzana de bolsillo, todo lo necesario para recuperar a sus padres. Pero antes de abrir de nuevo la puerta del salón, Coraline le contó al gato negro la historia de cómo su padre le salvó la vida. De muy pequeña quería explorar un sendero que solía ser peligroso, al menos según su padre, pero como ella se moría de ganas de hacerlo, el padre consiguió unas botas para que ambos, Coraline y él, pudieran caminar el sendero sin ningún problema de pisar algún vidrio o algún clavo. En un momento cuando caminaban, el padre le gritó a Coraline que corriera y no regresara. Coraline, pequeña, asustada por los gritos e indicaciones de su padre, simplemente corrió y cuando estaba lo suficientemente lejos volteó y vio que su padre corría hacia ella. Sin lentes que se le habían caído, la agarró y se la llevó del lugar. Lo que pasó es que uno de los dos, o Coraline o su padre, habían pisado una colmena de abejas y el padre le gritó a Coraline para que saliera corriendo y no le picaran. Pero su padre se quedó quieto. No corrió detrás de Coraline en ese mismo instante, sino que se quedó parado para que las abejas lo picaran a él en lugar que a su hija. Al terminar de contar la historia al gato negro, Coraline dio su primer paso en el pasillo oscuro. En ese momento, en ese pasillo, el gato volvió a hablar con Coraline. Coraline le dijo al gato que regresaba hacia otro mundo para buscar y recuperar a sus padres, porque ellos harían exactamente lo mismo por ella. Al final del pasillo había una silueta de una mujer llamando a Coraline, pero resultaba ser la otra madre, ya que en el otro mundo Coraline exigió saber dónde estaban los padres. La otra madre lo negaba todo, que no tenía ningún motivo para secuestrar a los padres de Coraline y que ellos simplemente se fueron porque ya no la querían. Coraline ante estas palabras la llamó mentirosa, pero la otra madre le mostró el espejo. De la misma forma que Coraline envió a sus padres asustados pidiéndole auxilio, esta vez sus padres están entrando a la casa con maletas de viaje después de llegar de un viaje en el extranjero, que estaban felices de que Coraline estaba con la otra madre y que ellos ya estaban cansadas de ella, que ya no la querían más. Pero una pequeña duda apareció en su mente. ¿Qué pasaba si realmente era así? Pero al ver la cara de furia, de enojo de la otra madre, supo que la visión que le había mostrado en el espejo era completamente falsa. Entonces, una rata enorme entró al salón y corrió hasta la puerta de la verdadera casa para agarrar la llave. Coraline preguntó si no tenía una llave en ese mundo. Y el otro padre respondió que la puerta solamente tenía una llave. Y en la mitad de todo ese conflicto, todo el caos entre la rata, la llave, el otro padre, Coraline y la otra madre dijo que estaba demasiado cansada y que quería irse a dormir. Y simplemente se fue del salón y se fue a su cuarto de sus padres para recostarse y dormir. Coraline salió de la casa y le preguntó al gato por qué la madre hace esas cosas, por qué secuestró a sus padres. Y el gato le dijo que quiere amar algo y le aconsejó que si realmente quiere recuperar a sus padres, simplemente la desafiara, que Coraline desafíe a la otra madre, que no tenga que preocuparse de las reglas de la otra madre porque ella no las va a seguir, que va a hacer trampas en cuanto pueda. Coraline también estaba cansada y se fue a dormir en el otro cuarto, en el otro mundo. Después de una noche de sueño, Coraline se despertó y salió de su cuarto para recorrer toda la casa, pero al único que encontró fue a su otro padre en su oficina. Coraline lo veía diferente, algo distinto, no estaba haciendo absolutamente nada, su rostro era distinto, ya no se parecía tanto a su verdadero padre, tenía algunas deformidades, incluso algunas grietas en su rostro. Coraline le preguntó dónde se encontraba su otra madre. El otro padre, emocionado por la aparición y la compañía de su otra hija, o al menos verdadera hija, de alguna manera, Coraline le respondió que la otra madre no se encontraba cerca, que el día anterior se había metido un bicho negro grande y con cola y que estaba tapando algunas puertas para que no vuelva a entrar. Coraline se dio cuenta que estaba hablando del gato negro,
Pero en ese momento el otro padre le dijo que no debería hablar con Coraline, que la otra madre ya regresaría, que usualmente no se demora tanto tiempo y que siempre se encuentra cerca de él. Coraline le dijo que saldría a explorar, pero el otro padre simplemente le dijo que es inútil, que la otra madre solo había creado la casa y sus alrededores. Coraline, sin entender realmente lo que decía su otro padre, simplemente se fue. Pasó por el salón y se sentía rara. Era exactamente igual al salón de su casa. Tenían los mismos muebles heredados de su abuela, los mismos cuadros e incluso el mismo olor. A excepción de una bola de cristal que tenía una nieve falsa en ella con dos figuritas en medio. Pero aparte de ese detalle, todo era exactamente igual. Y decidió salir de la casa rumbo hacia el bosque, dejando atrás la casa y los jardines. Pero algo curioso estaba pasando. Al inicio del bosque los árboles eran grandes y robustos, pero cada vez que se sumergía en el bosque, los árboles se hacían cada vez más pequeños y de alguna forma los árboles tenían una menor resolución. Y de pronto la envolvió una bruma, una especie de niebla blanca que envolvía todo. Prácticamente era entrar a un espacio en vacío, entrar a la misma nada. Y a la distancia, Coraline pudo ver cómo el gato se iba acercando. Sorprendida al ver al gato de nuevo y en ese lugar, le preguntó si estaba explorando. Pero el gato le dijo que ese no era lugar para explorar, que ahí no había absolutamente nada a excepción de lo que la madre, la otra madre, creaba. Ambos, gato y niña de 11 años, continuaron caminando por la bruma y se volvieron a encontrar con la casa. Coraline estaba bastante sorprendida porque pensaba que habían dejado la casa detrás de ellos. Pero el gato simplemente le dijo que el mundo simplemente está vacío y antes de regresar a la casa, Coraline le advirtió que la otra madre estaba sellando las entradas para dejar al gato afuera de ese mundo. Pero el gato no se preocupó en lo más mínimo, porque ella, la otra madre, no era consciente de todas las entradas y salidas de ese mundo. Y al final, el otro gato simplemente se fue. Coraline, al entrar de nuevo a la casa, buscó a la otra madre y esta la estaba esperando. Coraline rápidamente le exigió que le devuelva a sus padres, pero la otra madre ni se inmutó. Le preguntó si quería jugar al Monopolio, si quería jugar a la rayuela o si quería jugar a distintos juegos con ellos juntos como familia. Pero Coraline seguía diciendo lo mismo, que ella quería irse de allí porque ellos no eran su verdadera familia y que quería irse con su familia, con su verdadera madre y su verdadero padre, que ella nunca sería su madre. La otra madre, completamente furiosa con Coraline, la agarró y se la llevó al espejo de cuerpo entero. Abrió el espejo como si fuera una puerta y tiró a Coraline en un cuarto completamente oscuro. En este momento, Coraline estaba completamente sola, abandonada y a oscuras, en un lugar que nunca había estado antes en su vida. Coraline se encontraba sumergida en la completa oscuridad, en un espacio tan reducido como un armario de escobas, donde solo podía estar de pie o sentada por el reducido tamaño del lugar. Pero en la mitad de su miseria, sintió como algo o alguien había tocado su rostro y de pronto escuchó un susurro que le decía: silencio. La bruja puede estar escuchando. Coraline comenzó a escuchar varias voces que parecían sorprendidas de ver a alguien con vida. Entonces Coraline preguntó quiénes eran, cuáles eran sus nombres, pero esas voces no lo recordaban. Lo único que tenían eran memorias de sus vidas, pero ningún nombre. Entonces Coraline vio, o por lo menos imaginó, ver tres figuras tenues y pálidas como la luna. Estas figuras parecían niños de su misma edad. Los niños explicaron que la vieja bruja les robó el corazón, les arrebató el alma y los abandonó en la completa oscuridad, que lo único que podía hacer era huir. Para Coraline, esa no era una opción. Coraline salvaría a sus padres y se escaparían juntos, o al menos intentaría hacer todo lo posible para hacer eso realidad. Al escuchar esto, los niños le pidieron que si ella era capaz de salvar a sus padres, a lo mejor también era capaz de salvarlos a ellos. Le pidieron, le suplicaron que recuperara sus almas, que sin sus almas, los tres niños no podían escapar aún después de la muerte. Coraline, sola en la completa oscuridad, se recostó contra la pared y se volvió a dormir. Y en la mitad de su sueño escuchó una voz tenue que le decía: usa la piedra. Coraline seguía dormida en la oscuridad del armario detrás del espejo. Cuando la otra madre atravesó el espejo, tomó gentilmente en brazos a Coraline para llevarla hasta la cocina, donde la dejó con cuidado sobre la mesa.
Coraline se despertó y la otra madre le dijo que no se preocupara, que si se comportaba bien y hablaba con educación, ellas dos se iban a entender perfectamente. Pero Coraline no está interesada en tener una buena relación con la otra madre y le propuso una oferta. Le propuso un juego. Al oír esto, la otra madre trató de actuar indiferente, pero se notaba emocionada por la idea. Pero la otra madre no aceptaría retos sin nada a cambio. Coraline debía apostar algo importante, así que Coraline apostó su vida. Si Coraline perdía, se quedaría con ella. Sería la mejor hija posible, jugarían y pasarían todo el tiempo juntos posible con el amor de una verdadera familia. E incluso la dejaría coser los botones en lugar de ojos como tanto quería. Pero a cambio de algo, si Coraline ganaba, ella se iría con sus padres, con los niños y con cualquier otra alma o criatura que ella tuviera a su control. Coraline propuso un juego de exploración, la actividad favorita de Coraline. Ella tenía que encontrar a sus padres y las almas de los niños. Al oír esto, la otra madre aceptó el reto, pero Coraline tenía un problema. Coraline no tenía ninguna idea de cómo era un alma. Ni la forma, ni el tamaño, ni nada. No sabía cómo encontrar un alma. Coraline comenzó a buscar porque sabía que la alma o las almas debían estar dentro de la casa, ya que afuera de ese mundo estaba completamente vacío. Coraline se quedó contemplando el espejo de cuerpo entero. Observó unos rostros flotando en el espejo y solo quedó una niña que sostenía una piedra que brillaba con un resplandor rojo, que se dirigía al cuarto de Coraline. Al llegar a su habitación, trató de buscar por toda la habitación, los armarios, los cajones, prácticamente todo salía volando por los aires, los juguetes, una canica y prácticamente todo lo que estaba en la habitación. Coraline lo buscó absolutamente todo, pero aún no sabía qué era un alma. Pero cuando estaba a punto de marcharse del lugar, recordó la voz de su sueño. Agarró la piedra con el hueco en medio y miró a través de él. A través de la piedra todo el mundo era gris, como un dibujo hecho a lápiz, pero en el suelo había algo brillante, algo que sí tenía color. Y al agarrarla se dio cuenta que era una pequeña canica gris, pero al verla a través de la piedra desprendía unas llamadas rojas. Y Coraline en ese momento se había dado cuenta que consiguió una de las 3 almas de los niños. Y cuando salió de su cuarto sintió una ventisca de frío devastadora, tan fría que sentía como su piel se iba quebrando. Pero Coraline siguió. Sabía que la bruja estaba completamente furiosa y una pequeña voz le dijo que no se detuviera. Coraline hizo todo lo posible para salir de la casa donde las ráfagas de viento helado pararon. Y Coraline se dirigió al sótano, al hogar de sus vecinas Spink y Forcible, al teatro mágico que se había encontrado anteriormente. Y al entrar ya no estaba el teatro mágico que una vez había visto. Todo estaba completamente oscuro. Había una especie de nube gris, una nube de polvo que cubría todo y no dejaba ver el teatro. Por lo tanto, Coraline necesitaba una linterna para avanzar y observó que una gran cantidad de bestias carnosas con alas que posiblemente antes habían sido unos perros, pero ahora no lo eran. Ahora era una especie de murciélago y bestia. Pero Coraline tenía que seguir buscando dónde estaban las otras almas y posiblemente a sus padres. Y Coraline observó que en el escenario había un capullo grisáceo que estaba adherido a la pared. Y al acercarse notó que dentro del capullo estaban las 2 señoras mezcladas en un solo cuerpo con 4 brazos y 2 cabezas. Y Coraline notó con su piedra mágica que una alma se encontraba en las manos de esa criatura. Coraline, con el mayor miedo que había sentido en su vida, le quitó la esfera que tenían en sus manos. Y esta criatura se despertó y agarró los brazos de Coraline mientras le gritaba ladrona. Coraline pudo retirar el brazo enseguida y salió corriendo. Las bestias murciélagos se habían alterado y se encontraban en todas partes. Y esta criatura trató de agarrar a Coraline, pero no pudo hacerlo ya que esta criatura estaba adherida al escenario. Y Coraline las dejó atrás. Salió al sótano lo más rápido que pudo con 2 almas. La alma que había encontrado en su cuarto y la alma que le había arrancado a la bestia que antes eran sus vecinas, Spink y Forcible. Coraline, al salir del teatro en el sótano de la casa, encontró a la otra madre esperándola, inmóvil afuera de la casa, con los brazos cruzados y con una mirada completamente vacía, sin emoción. Coraline inmediatamente le presumió que ella tenía ya 2 almas. Obviamente la otra madre no estaba nada contenta de escuchar esa noticia. La otra madre le ofreció una ayuda para seguir con el juego. Le preguntó a Coraline si estaba interesada en encontrar el apartamento vacío que ella nunca había visitado en ese mundo ni en el mundo real. Al escuchar esto, Coraline no estaba nada segura si realmente quería una ayuda.
en especial de la otra madre. Entonces, en la mitad de la niebla, la otra madre se sacó de la lengua una llave para lanzársela a Coraline. Coraline atrapó la llave sin pensar si la quería o no, pero cuando estaba a punto de regresarla, la otra madre ya no estaba. Entonces Coraline se dirigió con dudas al apartamento vacío dentro de la casa, y una de las voces de los fantasmas le dijo que no lo hiciera, que lo más probable es que sea una trampa de la otra madre. Pero Coraline sabía que tenía que hacerlo porque ahí podía estar un alma de uno de los niños o sus propios padres. Al entrar, Coraline notó que el cuarto se encontraba completamente vacío. Solo tenía manchas en las paredes donde antes había cuadros o fotografías, espacio en las alfombras donde antes había muebles, completamente vacío. Coraline se encontraba asustada de lo que podía pasar. No tenía idea de qué había ahí. Lo único que sabía es que posiblemente la otra madre estaba tramando algo. Y al recorrer todo el apartamento no encontró absolutamente nada, solo una trampilla en el suelo. Coraline decidió revisar qué había en la trampilla y la abrió. Y solo encontró unas escaleras que iban hacia un sótano. Coraline decidió bajar y encender una bombilla que iluminó tenuemente el cuarto subterráneo. Este cuarto era antiguo, donde las pinturas de las paredes se desprendían de ellas. Estaba completamente inundado de un mal olor. Este olor provenía de bolsas llenas de basura. Pero solo había algo interesante en ese sótano. Solo había una cortina que estaba cubriendo a algo o a alguien. Al levantar la cortina, Coraline observó a un ser pálido e hinchado, con unos brazos diminutos, pareciendo prácticamente un gusano. Y tristemente, Coraline reconoció que esa criatura era su otro padre. Al destaparlo, el otro padre se despertó. Y Coraline le dijo que estaba buscando a sus padres y el alma de los niños. El otro padre le dijo que ahí no había absolutamente nada. Y para comprobar, Coraline usó su piedra mágica, pero no vio nada especial. No había nada en esa habitación, únicamente su otro padre y Coraline. Coraline se dio cuenta que su otro padre estaba abandonado, que la otra madre lo dejó en el olvido como castigo por haber hablado demasiado. El otro padre asintió con la cabeza y se le cayó uno de los dos botones que tenía en lugar de ojos. Al suceder esto, esta criatura, el otro padre, le advirtió a Coraline que corriera, que la otra madre lo estaba obligando a hacerle daño a ella, a encerrarla con él en ese cuarto y quedarse ahí para siempre. El otro padre no podía hacer nada más. Lo único que podía hacer era seguir las indicaciones de la otra madre. Y este atacó a Coraline. Coraline tenía dos opciones: correr o lo que realmente hizo. Le arrancó el otro botón en lugar de ojo de esta criatura y aprovechó esa oportunidad para escapar, subiendo las escaleras y cerrando la trampilla para siempre. Coraline, exhausta de todo lo que había pasado, salió corriendo al apartamento y cerró la puerta con llave. Coraline decidió subir al ático de la casa donde vivía el viejo loco. En el mundo real solo había ido una vez con su madre, pero no era su lugar favorito. Ahora lo volvía a visitar sola. Al entrar se decía a sí misma que no tuviera miedo, que la otra madre no podía hacer absolutamente nada para asustarla, porque ella no tenía creatividad. Ella solo podía retorcer y ensuciar la realidad copiándola, pero nunca creándola. Pero lo único que le parecía curioso es por qué la otra madre había puesto una bola de cristal en la mitad del salón. Porque en su verdadera casa no había ninguna bola de cristal, en especial en el salón. Y al ir entrando cada vez más en la casa del otro viejo loco, escuchó una voz que le pedía acercarse. Era el otro viejo loco que se encontraba sentado al final de la habitación. Este le pidió que se quedara con todos ellos, que si regresaba a su casa volvería a ser ignorada por sus padres, que nadie se interesaba por ella y nadie lo iba a hacer jamás en la vida, porque nadie puede pronunciar bien su nombre, porque los vecinos la llaman Caroline y nunca la llamarán por su verdadero nombre, Coraline. El otro viejo loco continuaba diciéndole que si se quedaba, la otra madre la cuidaría, que crearían 1001 mundos para ella y su entretenimiento. Al escuchar estas propuestas, Coraline le preguntó si habrían días grises y días lluviosos en este mundo supuestamente perfecto. Coraline le preguntó si habrían días grises y días lluviosos en ese mundo. Coraline preguntó si habría comida sosa y habas en ese mundo. Y el otro viejo loco le dijo que no habría nada de eso. Solo habrá las cosas que ella más quiera. Pero Coraline no quería nada de eso. Coraline le dijo al otro viejo loco que las personas realmente no quieren que todo sea perfecto o satisfacer todos sus deseos al instante. Las personas quieren problemas y resolver esos problemas, y que ellos nunca entenderán eso porque es una simple copia del mundo real. Pero eso no era del todo correcto. Lo que era el otro viejo loco comenzó a desmoronarse. Ratas comenzaron a salir de su cuerpo hasta que no hubo absolutamente nada.
Nada aparte de la ropa que antes había sido el otro viejo loco. Coraline sabía qué tenía que hacer, perseguir al ratón con todo lo que tenía, pero no llegó muy lejos ya que sus piernas no se movían tan rápido como el conjunto de ratones y se cayó al suelo, y al caerse perdió la noción completa del tiempo y no sabía por dónde se fueron los ratones, y posiblemente perdiendo para siempre la tercera alma. Coraline, sumergida en una plena miseria, había perdido la oportunidad de recuperar la tercer alma de un niño, pero fue rescatada por el gato negro, que había cazado al ratón y le traía la última alma de los niños. Pero el gato negro estaba completamente asustado. Se notaba que tenía estrés absoluto. ¿Por qué? Porque la otra madre había sellado todas las puertas y salidas de ese mundo. Así que la única forma de regresar era a través de la puerta del salón. Entonces Coraline le dio ánimos, lo animó a que ella lo llevaría y se irían juntos a ese mundo. Entonces Coraline decidió volver a entrar a la casa porque ya sabía dónde estaban sus padres. Coraline, con las almas de los otros niños en su bolsillo y el gato en sus brazos, entró a la casa en búsqueda de sus padres, sabiendo que se encontraría con la otra madre y la única forma de salir de ese mundo sería a través de la puerta del salón. Al entrar al salón notó que la otra madre la estaba esperando. Tenía una expresión impaciente. Coraline en esos momentos ya sabía dónde estaban sus padres, en el único objeto que no se encontraba en la casa, en la bola de cristal que se encontraba en el salón, ya que era el único objeto que no era una réplica de la otra casa. Entonces, lo más probable es que estaría ahí. Por lo tanto, trató dentro de lo posible en ni siquiera mirar la bola de cristal. La otra madre le preguntó si tenía las almas de los niños. Coraline, sentada en el sillón, la sacó del bolsillo de su pantalón para enseñarlas, pero las guardó inmediatamente porque la otra madre hizo el gesto de querer tomarlas. Esa era la prueba que Coraline necesitaba para saber que la otra madre haría trampa. Haría trampa para mantener a los niños y para tenerla a ella para siempre. Si Coraline ganaba, no la iba a dejar escapar. La otra madre le preguntó si quería volver a buscar a sus padres por la casa o en el sótano, porque en el sótano había cosas interesantes. Pero Coraline le dijo que no, porque ya sabía dónde estaban. Coraline le decía a la bruja, a la otra madre, que ya había buscado por toda la casa y el único lugar donde no había buscado era en el corredor. La otra madre, con las ansias de ganar y demostrar que había ganado, decidió abrir la puerta que conectaba con los dos mundos. Con una expresión de victoria, la abrió, pero no había absolutamente nadie. Los padres de Coraline no estaban en el corredor. Y esto significaba que Coraline tenía que quedarse para siempre en ese mundo. Pero justo en ese momento, Coraline le tiró el gato a los botones en lugar de ojos de la bruja, sin previo aviso ni para el gato ni para la bruja. El gato comenzó a arañar y agarrarse el rostro de la otra madre, provocándole heridas donde en lugar de botar sangre, salía un líquido negro viscoso. Esto sucedía mientras Coraline corría hacia la chimenea y agarraba la bola de cristal. Y sin esperar mucho, el gato y Coraline corrieron lo más rápido posible hacia el corredor. Coraline agarró la llave que se había quedado incrustada en la puerta y cuando hizo el intento de cerrar la puerta, en ese momento la puerta pesaba 10 veces más de lo normal. Pero cuando estaba a punto de cerrarla, la otra madre comenzó a tirar de la puerta, pero Coraline no se rendía. Coraline seguía tirando la puerta porque ella no se encontraba sola. Ella tenía 3 almas detrás de ella y tenía a sus padres. Y gracias a esto, Coraline cerró la puerta repentinamente y pudo seguir escapándose. Después de cerrar la puerta, tanto Coraline y el gato regresaban al mundo real, pero notaban algo raro en el pasillo. Coraline sentía que si se recostaba un instante se caería para siempre en ese pasillo. Había algo oscuro y peligroso en él, pero tanto el gato como Coraline siguieron por el pasillo y llegaron al mundo real. Coraline, después de escapar del otro mundo, se había dormido en el sofá del salón. Y la verdadera madre de Coraline la estuvo buscando por toda la casa. Y al encontrarla en el sofá, decidió despertarla con suavidad para decirle que la comida estaría en 15 minutos. Pero al final simplemente se dirigió al despacho de su padre. Y no sabía qué tanta felicidad le haría ver la espalda de su padre trabajando. Así que cuando lo vio, sabía que ese sí era su padre. Le dio un beso en la nuca y lo abrazó, diciéndole que lo extrañaba. El padre de Coraline, un poco extrañado por el cambio o el cariño
cariño repentino, inesperado de cierta manera, de Coraline, decidió cargarla como cuando era niña pequeña y la llevó a la cocina para comer juntos los tres como una familia. Esa noche Coraline tuvo un sueño bastante peculiar. Soñó con tres niños bastante parecidos a los fantasmas, donde comían, jugaban y compartían. Pero antes de irse, le advirtieron que aún no había terminado todo. Cuando los niños se despidieron y marcharon, Coraline se despertó. Curiosamente o no, Coraline escuchó un ruido. Ese ruido provenía de afuera de su habitación, así que decidió ir a ver qué pasaba. Pero no había absolutamente nada en el pasillo. Ella pensó que habían sido ratas, pero no estaba del todo segura. Decidió abrir la puerta principal de la casa para ver el cielo gris de la madrugada, pero algo se estaba moviendo en la sombra. Era la mano derecha de la otra madre, que se movía como una araña y seguía ahí en ese mundo. Pasaron los días y Coraline notó que sus padres no parecían recordar nada de lo que había pasado. Y aparte, Coraline tampoco le iba a preguntar. Así que ese tema había pasado a la historia. Y Coraline seguiría su vida sin ningún problema si no fuera por la mano de la otra madre que estaba en ese mundo para acecharla, esperando la oportunidad de recuperar la llave entre los dos mundos y tener a Coraline para siempre. Coraline durante los días siguientes visitó a las señoritas Forcible y Spink a tomar el té, que habían regresado a visitar a una sobrina, y en esta ocasión también le leyeron las hojas de té a Coraline. Estas hojas parecieron una mano que buscaba algo, pero no estaban seguras qué era lo que significaba. Coraline notó que el perro de las señoritas actuaba muy asustadizo, ya que se escondía en un rincón del apartamento. Las señoritas le explicaron a Coraline que el perro había recibido una cortadura peligrosa, que gracias a Dios no se había contaminado. Lo curioso es que el veterinario no sabía qué clase de animal le hizo ese daño, pero Coraline sí tenía idea de quién fue. A lo largo de los días siguientes, el viejo loco se acercó a Coraline para decirle que había algo extraño en ese lugar, ya que sus ratones se encontraban completamente asustados. Este señor le comentó cómo en su país usan grandes pedazos de carnes para atraer a los depredadores. Esa misma tarde, Coraline se despertó en la mitad de la noche escuchando chillidos de metal, chillidos en la ventana de su cuarto, donde claramente se veía la otra mano tratando de acechar a Coraline. Coraline sabía que tenía que hacer algo, por lo tanto se le ocurrió un plan. A la mañana siguiente le pidió a su madre un mantel para hacer un picnic con sus muñecas. A la madre de Coraline pareció un poco raro porque Coraline no hacía picnics tan seguido, en especial con sus muñecas. Pero mientras que regresara temprano a la casa, no le encontró ningún problema. Coraline salió de su casa y se dirigió por la carretera, hasta un punto donde podía meterse en los terrenos cerca de su casa, pero de una manera más discreta. Y se dirigió por este camino hasta encontrarse con el pozo abandonado de la casa. Y sobre el pozo colocó el mantel, tapando por completo el pozo, además de colocar tacitas de té y las muñecas encima del mantel. Haciendo el mayor esfuerzo para que se viera real, Coraline decidió regresar sobre sus pasos hacia el hogar de las señoritas Spink y Forcible. Justo antes de irse, les comentó a las señoritas en un tono más alto de lo normal que Coraline se iría a jugar con sus muñecas y sus tazas de té cerca de la cancha de tenis. Cuando llegó al picnic, Coraline comenzó a actuar de la manera más realista posible. Saludó a sus muñecas y comenzó una conversación trivial con ellas y se sentó al frente del pozo. Entonces, mientras actuaba, se quitó la llave que usaba como collar y la puso en la mitad de la mesa que realmente era el pozo. Y por un momento, Coraline decidió alejarse de la mesa, actuando de manera normal, de manera improvisada. Y justo en ese momento, la mano de la otra madre salió brincando de los arbustos en búsqueda de la llave y logró justamente lo que quería. La otra madre había conseguido la llave. Al siguiente segundo, la mano estaba cayendo por el pozo, por el conocido fenómeno llamado gravedad. A Coraline solo le quedó cerrar el pozo para que nadie pueda caerse en él y para que nadie pueda salir. Esa misma noche, Coraline se alistaba para el colegio. Era su última noche antes de regresar a dar clases. Usualmente estaría un poco asustada, pero después de pasar unos días de aventuras, de sufrimiento, de agonía, de miseria, un día en el colegio no iba a ser tan malo.